Buenas noches, Paz Hurtado, qué placer tenerte aquí. Muy buenas noches, el placer es mío, el haber descubierto el reservado. Encantado de que estés en este reservado con el que vamos a cerrar la temporada. La verdad es que hacía tiempo que quería entrevistarte, pero fíjate qué cosas, que vas a ser quien culmine esta bonita temporada de entrevistas a malagueños, porque tú eres malagueña, aunque no hayas nacido en Málaga, interesantes. Pues muchas gracias, y además que sea la que clausure la ronda, pues bueno, un motivo más de estar satisfecha, contenta y agradecida. Gracias, Fernando. A ver qué tal sale. Pues seguro que sale muy bien. A mí me gustaría que empezáramos hablando de tu empresa, de Utesa. No sé si todo el mundo conoce Utesa, seguramente que mucha gente no, y quería presentársela. Quiero que seas tú, como presidenta ejecutiva de la misma, quien le digas de qué estamos hablando, porque estamos hablando de una empresa muy importante y además de un sector que para Málaga, por mucho que hablemos de tecnología, por mucho que hablemos de turismo, sigue siendo un sector fundamental y, oye, que dure mucho. Sí, el sector agroalimentario y agroindustrial, como es el caso, es un sector muy potente, ¿no? Y muy importante para toda Andalucía, para Málaga, nuestra provincia, indiscutiblemente. Y además, en el caso nuestro, que es una empresa familiar, que nació en 1988, 35 años de vida, que la inicié personalmente como autónomo tras el cierre de la empresa para la que trabajaba, y seguí atendiendo a los clientes con un teletipo en casa, criando a mi hijo en piso, en Calle Ayala, un modesto piso, pero un modesto piso lleno de ilusión, de proyectos y de ganas de seguir avanzando con este negocio que en ese momento no creía ni que llegara a ser negocio, pero cuando uno persevera y tiene la oportunidad lo consigue. Y fue circunstancial. Cuando alguien me pregunta si nací con vocación empresarial, pues nací con vocación de trabajar, luchar, perseverar y conseguir mi sueño. Hoy en día estamos hablando de una empresa de ¿cuántos trabajadores, por ejemplo? Hoy en día estamos hablando de una empresa que mueve al año 17.000 toneladas de aceituna, que tenemos 400.000 metros de terreno, ubicada en el pueblito de Fuente de Piedra, provincia de Málaga, que estamos presentes de manera permanente en más de 45 países, con un crecimiento sostenido de varios dígitos a lo largo de su trayectoria, que nació con mucha dificultad, que hemos traspasado varias crisis, un COVID y que seguimos creciendo. Tenemos trabajo directo, trabajo indirecto. ¿De cuánta plantilla podemos estar hablando, Paz? Pues estamos hablando de una plantilla en torno a 80 personas, todo el año. No estamos hablando de la campaña solamente. Y trabajo indirecto otro tanto. Y todo lo que se da en cuanto a obra, infraestructura, mejora, todo eso está externalizado en los pueblos y en las labores del entorno, ¿no? Albañiles, fontaneros, electricistas, todos estos servicios que los tenemos permanentemente, casi los tenemos adoptados, porque la mejora es brutal. Ahora estamos innovando con la digitalización, robotizando ciertos procesos, estamos con todas las certificaciones, con la medioambiental, con la halal, con las certificaciones de BRC, IFS, ISO 22000, es decir que estamos entre las 7 empresas del sector nuestro, del sector de la aceituna de mesa, que tenemos auditorías no anunciadas, es decir, que tenemos que tener la fábrica en pleno estado de revista y de ser auditada en cualquier momento del año sin aviso previo. Eso hace que nos mantengamos alerta, vivos y conscientes de lo que significa estar en la Champions de nuestro sector. ¿Cuánto factura Utesa? ¿Se puede decir, Paz? Sí, este año terminaremos en torno a los 40 millones de euros, con botecitos de aceituna. ¿Con botecitos de aceituna? Botecitos de aceituna, es que no es aceite. Es que, todo es aceituna de mesa. Todo es aceituna de mesa, aunque en los mismos canales comercializamos también alcaparras y ajos. Que además en su mayor parte, si no todo, va a la exportación. 100%. 100%. Aquí no vendemos absolutamente nada. Aquí participamos en el rastrillo Nuevo Futuro y donamos a fundaciones benéficas y regalamos a quien pide. Pide que le ayudemos. No es un producto de primera necesidad, pero contribuimos también a que se pruebe nuestro producto de manera generosa.
¿Y por qué exportar toda vuestra producción? ¿Cómo surge esa idea y cómo veis y por qué la necesidad de que vuestra aceituna vaya toda fuera de España? Bueno, es circunstancial. Cuando yo empecé a trabajar en una empresa en Dos Hermanas, que hoy pertenece al grupo de COP, entré con 17 años, yo terminé COU y selectividad y me puse a trabajar. Tenía verdadera necesidad, me hubiera gustado haber hecho lo que estás haciendo ahora, Fernando, entrevistar. Es ¿Sí? mi pasión, sí, me gusta escribir y me hubiera gustado haber hecho periodismo, pero en aquel tiempo, en aquel momento había que desplazarse a Córdoba y en casa no había recursos para nada, mucho menos para que pudiera estudiar en Córdoba. Entonces empecé a trabajar con 17 años recién cumplidos. Empecé a buscar empleo y entré como aspirante a auxiliar administrativo, ganando 8.500 pesetas en febrero del 76. Como ganaba poco, le pedí a mi jefe, que he tenido la gran suerte de haber contado con personas extraordinarias que me han enseñado y me han dado oportunidades, que necesitaba más ingresos para mi casa. Mi mamá era muy mayor y no tenía ingreso ninguno. Entonces me ofreció la posibilidad de ayudar y colaborar en algunos otros departamentos. Y ahí pues ganar algunas horas extras. Y así empecé a conocer los distintos puntos del sector de la aceituna de mesa. Desde hacer escandallos de aceituna cuando venían del campo, hasta personal. O Perdón, sea, que es un escandallo. un escandallo es ver cuando la aceituna viene del campo, la pesas, ves el tamaño en el que viene, el grado de madurez, el grado de defectos, si tiene hojas, si está afectada por mosca, todos los defectos que trae la aceituna que va para consumo en mesa. Entonces hay que ser especialmente crítico y tienes que aprender desde abajo a recepcionar el producto que después se va a los paladares más exquisitos de todo el mundo. Y así empecé con ese complemento de sueldo. Después le pedí que, como me gustaría seguir formándome, si me pagaban clases de inglés, y me las pagaron. Y pedí que me gustaría ampliar mis conocimientos en marketing, en estrategia internacional, en comercio exterior, y estuve 4 años yendo a Sevilla en autobús desde Dos Hermanas hasta ir incrementando mi nivel formativo. Después vine a Málaga en una excursión con 3 amigas. Eso lo vamos a tocar ahora después, Paz, porque me parece una historia muy bonita que demuestra que malagueño es todo aquel que quiere y aquel que encuentra una motivación bonita como la tuya para estar en Málaga. Pero terminemos con lo de la exportación porque me parece muy interesante también, porque quizá el empresariado malagueño, el empresariado andaluz, tradicionalmente no ha visto la exportación como esa posibilidad cierta y esa posibilidad de futuro, ¿no?, para su empresa. Y me sorprende cómo en tu caso siempre ha estado clara. Sí, pero a eso iba. Es que para llegar a ese punto de por qué somos exportadores, falta un tramo. Porque el tramo de Dos Hermanas yo estaba casi formada, ya llegué a los 20 años, 21, pero yo no era empresaria, era auxiliar administrativa en un departamento de exportación. Había que trasladarse a Málaga, porque había que establecer una vida en común, que es donde iba antes por mi viaje a Málaga con las amigas, y ahí conocí a mi marido, nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos. Y empezamos una nueva etapa. Y había que buscar un empleo en Málaga, un empleo donde pudiera seguir ejerciendo mi profesión o lo que me gustaba. Y entonces estaba una empresa que tenía la oficina en calle Martínez Campo, que era Olivas de Málaga. Y esta Olivas de Málaga empecé a trabajar en el año 85, que fue 2 meses después de habernos casado. Esta empresa cerró en el año 87. Es que esto es importante. Entonces todos los clientes se quedaron sin recibir sus aceitunas. Y yo me acogí al pago único, entonces era 1 millón de pesetas. Y compré el teletipo, que lo tengo en la entrada de UTESA. Después vino el fax. Compré la máquina de escribir, pagué 250.000 pesetas del millón del pago único por toda una mesita para escribir, una máquina, un teletipo. Y a esos clientes, entonces empecé yo llamándome comercial exportadora malagueña, como autónoma.
Y empecé comprando y vendiendo aceitunas, ya desempleada y fuera de esta empresa que cerró. En el año 91 se compró con intereses al 19% en pesetas, con una casita adosada, un chalecito adosado valorado en 18 millones de pesetas. Qué importante. Compramos allí, no había nada, absolutamente nada, ni las chapas de Uralita. Cuando abrimos las puertas de la empresa, yo lloraba de emoción. Y tú, si vieras las imágenes, dices, ¿qué te emociona? Abrir la puerta, romper la cadena y ver tu futuro. Aquello yo no veía nada más que un sueño. Pero con tan poco dinero, y ahí respondo a la pregunta, es que es un poco largo, pero hay que explicar por qué. No se podía vender en plaza. ¿Por qué? Porque vender aquí a un Carrefour o entrar con una marca nueva y ocupar un espacio de empresas de nuestro sector tan conocidas, tan prestigiadas, que puedo nombrar algunas de ellas, porque lo digo porque son empresas familiares estupendas y que están posicionadas desde finales del siglo XX y principios. Entonces, ¿qué espacio iba a ocupar yo? Y había que dar plazo de pago, 60 días, 90 días en aquel tiempo, 180, si no teníamos ni siquiera para comprar una partida de aceitunas. Entonces, ¿qué pasaba? A exportar. Los clientes abrían las cartas de crédito, adelantaba el dinero en el banco con la garantía de que es una carta de crédito irrevocable, se compraban las partidas de aceituna y entonces había que exportar porque era la única vía, la única, no había otra, de recuperar el dinero a 15 días, casi venta de contado. Y esa es la historia, que nacimos con vocación exportadora porque no veía espacio en el mercado nacional, honestamente. Había marcas de primer nivel, como era la marca Lisa en aquel momento, Fragata, que todos conocemos, el Serpi, Perla del Guadalquivir, en fin, etcétera, etcétera. Primeras marcas que para vender tenías que vender a bajo precio, tenías que dar plazo de pago y no me podía permitir ninguna de esas cosas. Así que no tiene ningún mérito, solamente una visión. Bueno, esa visión yo creo que sí tiene ese mérito, para saber encontrar cuál es la alternativa y dónde está tu nicho de mercado. Con tanto éxito que luego te has dedicado a explicar las bondades de la exportación a muchos empresarios con tu labor en la Cámara. Pero es que además tiene otra relevancia más. Cuando empezamos, y al día de hoy, en Estados Unidos no vendemos nada. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico nunca se me ocurrió poder vender nada. ¿Por qué? Por la misma razón. Todo en el sector y todas las empresas maduras del sector de la aceituna de mesa, el primer consumidor de aceituna de mesa es Estados Unidos. No tenía espacio, no tenía cabida. Había que ir a otros mercados. Y así sigue siendo. Entonces ha sido tan importante el tener diversificada la venta que eso nos ha permitido haber podido afrontar con un nivel de éxito brutal el que hubiera alguna crisis, ahora el caso de Ucrania, con guerra, pero si estás en 40 países más, pues esto casi pasa desapercibido, porque no lo notas, porque tienes tan diversificada la venta que el que haya una crisis en Yemen o haya una crisis en Latinoamérica o haya una crisis en cualquier parte del mundo, te quedan muchos otros mercados. Así que siempre digo que la exportación no es para recurrir a ella en momentos de crisis, es para evitar que las crisis acudan a ti. Una crisis muy gorda que supongo que preocupa mucho es la sequía. Sí, el problema del agua para el campo, no solamente para la aceituna. Vivimos de la agricultura, es un sector relevante, relevantísimo a nivel de Andalucía, y al fin parece que se van a tomar medidas, al menos en Andalucía, estamos caminando en esa dirección. Ha costado, ¿eh? Está costando. Todavía no lo veamos en pasado, pero se están dando los pasos primeros y necesarios para que cuando llueva no nos olvidemos de cuando no llueve. Eso es, porque ahora está lloviendo y dice, bueno, pues no pasa nada, ya nos olvidamos. Pero estos son ciclos y cada vez los ciclos de sequía son más largos. Si vemos la trayectoria, antes había sequía cada 10, 12, 15 años, 20 años, ahora no. Ahora los ciclos son bastante tensos. Igual que en la exportación no hay que pensar cuando estás en crisis, que decías, en la sequía
en cómo luchar contra la sequía hay que pensar cuando llueve, ¿verdad? Exactamente, cuando no es necesario. Hay que prepararse para cuando lo es. Qué difícil es convencer de esto a los políticos, ¿no? Bueno, yo creo que hay políticos y políticos, y la clase política tenemos una suerte porque todavía hay políticos que son eh, oyentes. Así me gusta, con optimismo. Siempre, siempre. Sin optimismo no se puede vivir, ¿eh? Y siempre agradecidos. Tenemos mucha suerte, Fernando. Tenemos suerte de vivir en un país como el que tenemos, de vivir en una región como la que tenemos, de tener ahora una clase política diferente, que en Andalucía se respira aire un poco más serenos, con conciliación social y con una visión sobre las necesidades del tejido productivo y una colaboración público-privada muy solvente, y vivir en una provincia de Málaga los tiempos que estamos viviendo, con un ayuntamiento como el que tenemos, con un don Francisco de la Torre, no me atrevo a decir Paco porque el don lo tiene bien merecido, y el respeto de todos los malagueños, entre las que me incluyo, y eso es una gran suerte y un gran privilegio, que no sé si somos conscientes, yo sí. Y Málaga es conocida y respetada en todo el mundo. Yo tengo clientes permanentemente, hoy mismo. Tú que sales tanto fuera, tú que vendes fuera, ¿te hablan tanto de Málaga como queremos creer hoy en día los malagueños, que no se nos cae eso de Málaga está de moda de la boca? Sí, Málaga es muy conocida. Se ha hecho una labor de presentación y de proyección de la Expo 2027 muy potente, ¿eh? Unos vídeos muy potentes. Y la Consejería de Turismo está haciendo una labor increíblemente positiva para nuestra provincia, para nuestra región y para nuestro país. No nos olvidemos que estamos integrados en Andalucía y en España. Y todavía tenemos un gran respeto ganado durante muchos años en mercados exteriores. Y los negociadores de los grandes cadenas de supermercados, de alimentación, respetan al empresariado profundamente. España tiene prestigio y los españoles también. Bueno, Paz, ya lo has apuntado, pero me gustaría que nos contaras un poquito más extensamente cómo te haces malagueña. Te haces malagueña, en principio, solo para unas vacaciones, en un 600, ¿verdad? Sí, bueno, vinimos 3 amigas en un 600 a descubrir Málaga y efectivamente. Yo creo que mi marido me descubrió a mí a la vez que yo descubrí a Málaga, nos descubrimos todos. Pero fuisteis a Torremolinos. Fuimos a Torremolinos Principios de los 80. a principios de los 80. ¿Cómo era aquel Torremolinos? Bueno, pues muy bien, se podía frenar con un 600 que no tenía freno, abrir la puerta y frenar en un semáforo y no pasaba nada. No había monopatines, no había tanto tráfico como ahora, era divertido. Podías poner la radio, bailar en la calle, era muy, muy simpático. No había demasiado miedo como ahora. Ahora la calle es otra cosa, tenemos mucho riesgo y en aquel tiempo era un verdadero gusto. Y Torremolinos había unos bares, había unos pubs con música en vivo, era muy lindo. Tengo un recuerdo muy lindo. ¿Dónde aparece el que hoy es tu marido? Bueno, era el director de administración y jefe de personal del Meliá Costa del Sol, en Bajondillo. ¿Era el hotel donde os alojabais? Sí, efectivamente. Entonces, 3 chicas y él se ofreció a hacernos fotos para que una de nosotras pues no estuviéramos fuera de la foto. Y se enamoró perdidamente. A los 15 días apareció en Dos Hermanas, tenía un Chrysler rojo maravilloso y el portero de donde estaba trabajando me llamó rápidamente diciendo que había un señor guapísimo en la puerta con un Chrysler maravilloso y que preguntaba por mí. Se había quedado verdaderamente prendado. Sí, señor, es que yo enamoro. Y fue a verte a Dos Hermanas. Y bueno, y siguió yendo a verme 2 veces por semana, no había autovía, ¿eh? Tenía mérito añadido. Sí, sí, 2 veces por semana durante mucho tiempo. Y hasta el momento en el que ya decidís que vuestro había proyecto que trasladarse vital... y además, claro, el proyecto vital tenía que estar en Málaga porque su nivel retributivo y su posición profesional estaba muy por encima de la mía, por lo tanto estaba claro que la que tenía que moverme era yo. Y así fue. Y así empezamos esta etapa maravillosa, juntos, porque él renunció a su carrera profesional en el año 92 y lleva todo el tema financiero, todo el tema de administración, el tema de logística, y es un gran compañero de vida, de viaje. Es un gran hombre. Empresa familiar total a la que ya se añade tu hijo también. Mi hijo, que tiene ya 37 años, está formado, está integrado y sabe lo que significa ser empresario con sus pros y sus contras. El pro es que tú decides y eso está bien.
Bueno, deciden los compradores y la plantilla, pero bueno, tienes una capacidad de decisión importante. Y los contras es que se duerme poco, si eres responsable, que lo somos, los tres. ¿Y cómo se llevan las peleas de trabajo cuando uno es familia? Bueno, pues mira, hay una cosa que la digo y es verdad que me tenían que dar a los tres, no una medalla a mí, a los tres. Porque levantarte, almorzar, tomar café y seguir hablando de empresa los 365 días del año, hombre, tiene su mérito. Eso tiene un reconocimiento. Sí, no es fácil, pero... ¿A ti te llaman señora presidenta o te llaman mamá? Hombre, mamá es mamá, señora presidenta, no. Hasta ahí no llegamos. No. Nos respetamos, cada uno tiene su parcela y no discutimos nada más que los temas que hay que discutir en los despachos a la hora de exponer criterios y estrategias de presente y futuro, a la hora de la venta, a la hora de las inversiones, pero por lo demás el roce diario no, porque cada uno tiene un espacio bien delimitado, que eso nos permite a cada uno desarrollarnos íntegramente, ¿no? Y estamos muy contentos de que haya futuro. El futuro está ahí, que eso era una duda que teníamos si el hijo podía haber decidido cualquier otra cosa. Él estudió en ICADE, en Comillas, y se educó en el liceo francés, habla idiomas, y es un chico perfectamente preparado para los nuevos retos. Padre, yo decía en tu presentación que la plantilla de UTESA es prácticamente ya también familia, pero tú también has conseguido hacer familia fuera, con tus colaboradores fuera, y no me resisto a que nos cuentes aquella aventura en la que te traes a un refugiado de Afganistán, una persona que lo está pasando mal, y eres capaz de traértela a España. Esta historia es muy bonita también, pero esta historia tiene una situación ahora doblemente curiosa y novedosa. Este afgano, Feroz Husseini, y su mujer, y su hermana, y sus niños, eran nuestros importadores en Kabul, en Afganistán. Compraban otros productos de otras partes del mundo y se vieron abocados con la invasión de los talibanes y la salida de los americanos, lo que todos sabemos, y estaban en su casa sin poder moverse porque eran proamericanos, con coche americano, comerciantes. Entonces, tomando uva en los bajos de su casa, los niños y un poco de leche, saliendo de noche, moviéndose de casa de sus tíos, sus primos. Y llamaron a sus familiares que tienen en Inglaterra, tienen en Bélgica, en Holanda, familiares, hermanos, cuñados, para ver si le podían echar una mano, y le dijeron que era absolutamente imposible. Y lo conseguí. Llamé a muchas puertas, pero conseguí, gracias a los contactos, a la generosidad de mucha gente, que en uno de los últimos aviones que salieron de Pakistán pudieran venir a Madrid, a Torrejón y de ahí a Cruz Roja de Málaga. Gracias a Dios están en Fuente de Piedra. ¿Están contigo trabajando? Sí. Y últimamente estamos otra vez vendiendo a Afganistán la marca UTESA. Ya han salido 4 contenedores y nuestras aceitunas han recuperado el mercado gracias a este colaborador que ahora sigue exportando desde Fuente Piedra. ¿Y qué sentiste en el momento que llega a Málaga y le puedes dar un abrazo? Emoción. Creo que es lo más importante que he hecho en mi vida. Poder salvar vidas. Es inigualable la sensación. Inigualable. Da igual todo lo demás. El valor de la persona, de las emociones, el poder dar un proyecto de vida, un sentido a la vida, que su hermana pueda estar estudiando con 20 años, que estaba en primero de Económica en la Universidad de Kabul y que gran parte de sus compañeros y compañeras han sido asesinados, y esté aquí estudiando y paseando por la playa libremente. ¿Hay algo más importante que eso? Puedes construir muchas empresas, pero esta oportunidad no es nada más que una suerte que la providencia pone en tus manos para poderlo hacer, porque hay muchas personas que seguramente harían lo mismo, o cualquier otra cosa, o cosas más graves, pero si no se te presenta la oportunidad, ¿cómo lo haces? ¿La vida es bella? La vida es bella y vale la pena vivirla. Es el tema que con pasión. Es el tema que has elegido y creo que no podía entrar en un momento mejor. Hablando de que una empresa es muchísimo más que
un Excel, que una facturación, que un número de empleados. Así es. Pues se nos acaba el tiempo, Paz. ¿Ya? Y creo que sí. ¿Te ha hecho corto? Sí, Seguiría, tengo ¿no? muchas cosas de qué hablar Pues- todavía, pero será para la segunda fase de las entrevistas. Seguramente estarás por aquí de nuevo porque tienes una vida interesante, una empresa interesante y estamos encantados con contar con los mejores siempre en el reservado, como te he dicho. Pues muchas gracias, Fernando, gracias por contar conmigo. Estoy a vuestra disposición, no por el ego personal, esto es importante que lo sepas, sino por si puedo ser de tracción para nuevas generaciones en femenino. Se puede ser madre, voy a cumplir 65 años, y se puede hacer cualquier cosa que quieras hacer. Busca tu sueño. Pues con ese mensaje nos quedamos, Paz. Buenas noches, muchísimas gracias. A todos ustedes darles las gracias también. Ha sido una temporada fantástica, esta experiencia del reservado con la que me quedo. Han pasado por aquí muchos personajes interesantes y espero que los hayan disfrutado. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias y buenas noches.